Hola a todos y bienvenidos al programa Recién Diagnosticado. Soy Kayla Mir, coordinadora de programas de la Parkinson Foundation. Antes de empezar hoy, compartiré información sobre la fundación para aquellos de ustedes que se unen a nosotros por primera vez. La Parkinson Foundation se dedica a ofrecerles programas virtuales de educación y bienestar a través de EP Salud en Casa. En la última semana del mes, conéctase y únase a nosotros virtualmente en nuestros días de EP Salud en Casa, lunes de atención plena, miércoles de bienestar y viernes de ejercicio. Regístrese en parkinson.org/EP Salud. La Parkinson Foundation tiene amplios recursos sin costo para ayudar a la persona con EP a vivir una vida mejor, incluyendo libros educativos, episodios de nuestro podcast, hojas informativas, nuestro blog en español, el kit de Aware and Care, videos en nuestro canal en español de YouTube y nuestra línea de ayuda atendida por especialistas de Parkinson que atienden casi 20,000 llamadas al año. El número es 1-800-4-PTENFO. Esperamos que se mantenga en contacto en las redes sociales, en nuestro sitio web y a través de nuestro número de teléfono o correo electrónico de la línea de ayuda. Y ahora me da mucho gusto presentar el orador de hoy. Dr. Suárez Cedeño realizó sus estudios en la Facultad de la Medicina de la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia. Mientras estuvo allí, trabajó en investigación in vitro de los efectos neuroprotectores de los antioxidantes contra las toxinas que causan enfermedades parecidas a la enfermedad de Parkinson. Después de graduarse, trabajó como médico de atención primaria y educador comunitario para la Cruz Roja Colombiana. Posteriormente, se trasladó a los Estados Unidos para su residencia de posgrado en neurología en la Universidad de Texas en Houston. El Dr. Suárez recibió una beca de trastornos del movimiento de 2 años en la Escuela de Medicina Johns Hopkins. Estos días, el Dr. Suárez trata a pacientes con trastornos del movimiento y está interesado en la educación médica, las disparidades en salud y los ensayos clínicos en trastornos del movimiento. Adelante, Dr. Suárez. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo son las cosas, cuáles son las cosas más importantes que saber cuando uno es diagnosticado con enfermedad de Parkinson. Mi nombre es Gerson Suárez, como Kayla lo dijo. Yo soy un neurólogo especialista en trastornos de movimiento y trabajo en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. De lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de qué es la enfermedad de Parkinson, qué causa la enfermedad de Parkinson, cómo se puede manejar y cómo hacer frente o cómo afrontar un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es un trastorno cerebral que es progresivo. Esto significa que es una enfermedad que no se cura, al menos en este momento, y tiende a ser progresivo. Lo que hacemos es manejar los síntomas para que las personas tengan la mejor calidad de vida posible. En general, la mayoría de gente sabe que la enfermedad de Parkinson genera temblor, pero también puede afectar el estado del ánimo y también puede afectar el pensamiento. Las elecciones de vida saludables pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. A pesar de que la enfermedad no se cure, hay ciertas cosas que uno puede hacer para que el efecto que la enfermedad tiene en las personas sea menor. Y mucha gente con enfermedad de Parkinson puede vivir muchos años con muy buena calidad de vida. ¿A quién le da Parkinson? Cerca de 1 millón de personas en Estados Unidos tienen enfermedad de Parkinson. El Parkinson puede afectar a cualquier persona. No importa la raza, no importa la etnia, no importa si son hombres o mujeres,
no importa si son ricos o pobres, pues no discrimina en cuanto a eso. La mayoría de las personas tienden a tener enfermedad de Parkinson, los primeros síntomas, en promedio, a la edad de 60 años, más o menos. Sin embargo, hay una proporción de personas que tienen enfermedad de Parkinson que pueden tener síntomas de la enfermedad más temprano, los 30, los 40. Pero es una proporción muy bajita. La mayoría de gente tiene la enfermedad, los primeros síntomas, más o menos en promedio a los 60 y algo. ¿Qué genera la enfermedad de Parkinson? La causa específica es todavía desconocida, pero hay ciertas cosas que se han descubierto que son factores de riesgo. Entonces, hay unos factores de riesgo genéticos. Hay gente que tiene ciertos factores genéticos que hacen que generen la enfermedad de Parkinson, y hay ciertas familias que tienen historia en diferentes miembros de la familia que han tenido Parkinson, y esto está relacionado con un tipo de trastorno genético. Pero eso provoca más o menos el 10 o el 15% de casos de enfermedad de Parkinson, lo cual significa que la mayoría de los casos de la enfermedad no son genéticos. Hay también factores ambientales. Entonces, personas que han sido han tenido exposición con pesticidas, que han trabajado en fincas, que han crecido en áreas donde el agua no está conectada a un acueducto municipal, sino que tienen que sacar el agua como de un pozo, se ha relacionado con enfermedad de Parkinson. Y esos son pues factores ambientales. Y hay otros factores de riesgo, como gente que ha tenido traumas en la cabeza, o después de cierta edad el riesgo de Parkinson se aumenta. Sin embargo, eso es una cosa muy compleja y es una combinación de todos los factores. Por ejemplo, no todo el mundo que ha tenido exposición a pesticidas y que han sido campesinos en la vida tiene enfermedad de Parkinson. Y no todo el mundo que tiene más de 60 años tiene enfermedad de Parkinson. Entonces, una combinación como entre los genes, la exposición, y eso pues como que determina que una persona tenga enfermedad de Parkinson versus otra que puede tener los mismos factores y la misma vida, pero puede que no tenga ningún tipo de manifestaciones. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro cuando la enfermedad de Parkinson se manifiesta? Entonces, hay un neurotransmisor que es como una sustancia que está dentro del cerebro que se llama dopamina. La dopamina es una sustancia que regula el movimiento en las personas. Entonces, cuando las células del cerebro que producen la dopamina disminuyen, se generan los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Y por lo general afecta el movimiento, a veces puede afectar un poquito el habla, la gente empieza a hablar un poquito más como así, a veces puede afectar el sueño, en algunos casos, especialmente en partes tardías, puede afectar algo de la capacidad para recordar cosas y el estado de ánimo. Y hay otros neurotransmisores que intervienen, además de la dopamina, y eso es una cosa de las cuales estamos investigando nosotros los especialistas en trastornos de movimiento, para entender un poquito, porque hay muchas cosas que todavía no se saben de la enfermedad. ¿Qué hay que saber acerca de los síntomas? La enfermedad de Parkinson es más que solamente temblor. Puede afectar otras partes del cuerpo. Puede afectar el estado del ánimo y en algunos casos puede afectar el pensamiento. El pensamiento tiende a ser algo que se afecta años después, no es al principio. Por lo general, al principio la mayoría de la gente solo tiene como la parte motora, que son como temblorcitos. El Parkinson es llamado un trastorno de movimiento por los temblores y la dificultad para moverse. Y una cosa que se llama rigidez, que es que a veces la gente siente como duros, que no se pueden mover bien, o que a veces sienten que las articulaciones, como alguna gente les llama las coyunturas, se sienten duras, como que se sienten tiesos, por así decirlo. Los síntomas tienden a variar de una persona a otra. Hay gente que durante toda su vida con enfermedad de Parkinson solo tiene temblor. Hay gente que casi no tiene temblor y en lugar de eso tienden a sentirse más rígidos.
Hay gente que no tiene eso, pero digamos tiene dificultad para caminar. Entonces, si bien la enfermedad tiene una lista de síntomas, a veces la forma en la que el cuerpo de una persona vive la enfermedad de Parkinson o manifiesta la enfermedad de Parkinson es un poquito diferente a lo que pasa en otras personas. Entonces hay gente que solo tiene, digamos, temblor, hay gente que solo siente dificultad para la rigidez como factor predominante. Entonces, digamos que hay ciertas cosas que realmente no conocemos en cuanto a por qué hay ciertas personas que solo tienen unos síntomas y hay ciertas personas que tienen otros síntomas más predominantes y tienden a variar de una persona a la otra. En general, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad progresiva y muchos de estos síntomas progresan con el tiempo, pero de una manera lenta en el transcurso de años o de décadas. Entonces, los síntomas más comunes, motores, es el temblor. Mucha gente tiene temblor en la mano, mucha gente tiene temblor en el pie, a veces pueden sentir temblor en la cabeza o a veces la mandíbula se mueve. Pero es el síntoma más reconocido en personas con enfermedad de Parkinson. Aunque no todas las personas con enfermedad de Parkinson tienen temblor predominante. Hay gente que tiene como síntomas motores lentitud del movimiento. También le llaman bradykinesia. Hay gente que tiene rigidez en los brazos, en las piernas, en el cuello, y hay gente que tiene dificultades caminando. Como digo, no todo el mundo tiene los mismos síntomas, pero esto, digamos, como que son uno de los síntomas más comunes en la parte motora. En cuanto a los síntomas no motores, varios de los circuitos en el cerebro que se ven involucrados en la enfermedad de Parkinson tienen que ver con varias cosas. Entonces, hay gente que es muy común que mucha gente empieza a sentir que se sienten tristes, que sienten que no quieren salir a la calle porque están como tristes, como que no disfrutan ciertas cosas. Hay gente que se vuelve un poquito más nerviosa o se vuelven más ansiosos acerca a cosas que hace 20 años o 10 años antes de que el Parkinson empezara no les daban nervios. O hay gente que, digamos, tiene hobbies y les gusta hacer ciertas cosas y pierden como la capacidad de disfrutar esas cosas. Esto lo llaman también apatía. Todas esas cosas son realmente tratables y se pueden tratar con medicación. Y hay gente que tiene dificultades del pensamiento. Como digo, las dificultades del pensamiento no son por lo regular manifestaciones al principio. Por lo general tienden a demorarse bastante tiempo en las personas que se manifiestan. Hay gente que vive toda su vida con enfermedad de Parkinson y no tiene dificultades de la memoria. Pero hay a veces, pero lo más común es que hay gente que tiene dificultades para prestar atención, para aprender cosas nuevas. El pensamiento a veces se hace un poquito más lento, entonces tiene que tomarse como más tiempo como para procesar las cosas. A veces les cuesta algún tiempo o se demoran un poquito más en recordar palabras o nombres. Algunas veces las personas también tienen problemas con el volumen para hablar, que pueden tener dificultades para dormir, pueden sentirse cansados durante el día, pueden tener estreñimiento, en lugar de ir al baño, hacer del cuerpo, hacer popó todos los días, van de vez en cuando, cada cierta cantidad de días. Y hay gente que puede ver cosas. Lo más común es ver como sombras oscuras que pasan alrededor. Y esos son como lo que se llaman síntomas no motores. Si uno tiene alguno de esos síntomas, es importante hablar con el médico de eso, porque muchos de ellos, la gran mayoría, tienen tratamiento. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson? No existe una prueba de sangre o un test específico que sea lo mejor para diagnosticar Parkinson. La enfermedad de Parkinson se diagnostica con una combinación de diferentes elementos. Entonces, la enfermedad de Parkinson necesita un historial detallado de los síntomas, de los problemas médicos y de lo que ha pasado en el pasado, pues, valga la redundancia, con el paciente. Requiere una evaluación neurológica para evaluar cosas motores y no motoras.
requiere un examen de los movimientos, del temblor, de mirar la rigidez y la respuesta al medicamento. Entonces, básicamente, esto es un diagnóstico, que es un diagnóstico clínico que se hace con el paciente y el neurólogo. Y la respuesta a la medicación también es importante. Parte del diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es que haya una respuesta en alguno de estos síntomas, el temblor, la capacidad para moverse, con el tratamiento. Porque el tratamiento por lo general suplementa la dopamina. Entonces, cuando hay respuesta al tratamiento, esto indica que hay una disminución de dopamina en el cerebro. Hay una cosa que se llama DaT-Scan, que es como un escáner específico que muestra si en el cerebro hay disminución de dopamina, pero realmente no es una cosa que sea necesaria y es algo que a veces es un poquito complicado de hacer y es muy costoso y en muchos lugares no está. Entonces, no es algo que es 100% necesario, pero en algunos casos, cuando el diagnóstico no está muy claro, puede que se ordene una cosa que se llama DaT-Scan, que es como una especie de imagen, como una especie de rayos X especial, por así decirlo. Pero no se necesita un DaT-Scan para hacer un diagnóstico de enfermedad de Parkinson. De hecho, la mayoría de gente que se diagnostica con enfermedad de Parkinson no recibe DaT-Scans. ¿Cuándo iniciar tratamiento? La decisión de iniciar tratamiento es una decisión entre el paciente y el médico o el neurólogo. Entonces, el objetivo del tratamiento no es curar la enfermedad. El objetivo del tratamiento no es parar la enfermedad, porque sabemos que es una enfermedad crónica y que tiende a progresar con el tiempo. Entonces, el tratamiento realmente no, como medicación como tal, no modifica cómo la enfermedad va a lucir en 20 años. Pero lo que sí hace el tratamiento es que disminuye muchos de los síntomas. Entonces, en últimas, tiende a mejorar la calidad de vida en las personas que tienen enfermedad de Parkinson. Y en general, si uno tiene síntomas, pero la medicación, el tratamiento disminuye los síntomas, pues así la enfermedad no se cubre completamente. En algún momento no puede sentirse como si no la tiene por mucho tiempo. Entonces, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, por lo general, necesita más de una persona. No es una cosa que se maneja solamente con el médico. En muchos lugares puede incluir no solo el médico neurólogo, sino puede incluir un especialista en trastornos de movimiento como yo. Puede incluir una enfermera, un enfermero. Muy probablemente va a incluir un terapeuta físico o PT que les llaman en Estados Unidos, un terapeuta ocupacional que se encarga más como de entrenamiento, como actividades de la vida diaria. Puede incluir un patólogo del lenguaje o un terapista del lenguaje, a veces les llaman, que se encarga de manejar la parte del habla y el entrenamiento del lenguaje. Un trabajador social o trabajadora social en muchos casos, un psiquiatra, un psicólogo si se presentan algún problema del trastorno del ánimo y a veces un farmacéutico o un regente en farmacia para pues cuadrar el régimen de medicación, vigilar por efectos adversos y cosas de esas. Entonces, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson puede incluir medicamentos y en algunos casos puede incluir hasta cirugías. Los medicamentos tienden a tratar los síntomas motores, como hablamos del temblor y las cosas de esas, y los no motores, como los que hablamos del estado del ánimo y cosas de esas. Y hay algunas cirugías que pueden ayudar los síntomas motores principalmente, como el temblor y la dificultad para moverse. Pero también hay unos tratamientos que no son convencionales en el sentido de que no son medicaciones, como por ejemplo el ejercicio, porque el ejercicio está comprobado que disminuye la progresión de la enfermedad a largo plazo. La terapia física, la terapia ocupacional y la terapia del lenguaje, porque está comprobado que estas terapias tienden a mejorar el desempeño funcional y la habilidad de los pacientes para moverse. Y la terapia psicológica cuando hay un problema del estado del ánimo. Entonces,
Las personas con enfermedad de Parkinson pueden tomar una variedad de medicamentos en diversas dosis y diferentes momentos. No hay una receta 100% efectiva para todos los pacientes. Y nosotros lo que hacemos con enfermedad de Parkinson tiene que ver mucho con medicina personalizada, de acuerdo a la edad, de acuerdo a los efectos adversos, de acuerdo a las otras medicaciones, se formula un régimen independiente para cada persona. Entonces, si mi primo tiene Parkinson y él toma carbidopa, levodopa, y a mí me vieron y yo tengo Parkinson también y me formularon una medicación diferente, no significa que sea mal, sino que simplemente a veces diferentes personas tienen diferentes regímenes y hay diferentes factores que tienen que ver con eso. Levodopa es un medicamento muy común y se convierte en dopamina, que es la sustancia que está disminuida en el cerebro. Hay una cosa que llaman agonistas de la dopamina, que se parecen a la levodopa y tienden a simular la dopamina en el cerebro, pero son un poquito diferentes. Hay otros medicamentos que llaman inhibidores de la MAO-B y la COMT. Estas son enzimas que tienen que ver con la dopamina y el metabolismo de la dopamina. Y de alguna manera, estos medicamentos no imitan la dopamina, ni son como la levodopa, pero aumentan la concentración de dopamina que uno tiene internamente en su cerebro. Entonces, de la parte médica y de manejo, los síntomas de Parkinson pueden tratarse de manera efectiva al punto de que una persona puede sentir mejoría con la medicación. No se curan, pero se mejoran. Los síntomas varían de una persona a otra y pueden tener diferente severidad. Algunos tienen unas cosas, algunos tienen otras. Y pueden incluir síntomas motores como el temblor, la dificultad para caminar y cosas de esas, pero también pueden tener síntomas no motores, como por ejemplo cambios en la personalidad o el estado del ánimo. Un esquema de tratamiento personalizado, pues para cada uno, con varias personas en el equipo, no solamente el médico, sino un terapeuta y otras personas que puedan ayudar, tienden a mostrar mejores resultados a largo plazo. Y eso es una parte, pues, como de, cuando uno afronta el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pues un diagnóstico grande. Mucha gente se siente triste a raíz de eso, pero parte del trabajo que nosotros tenemos como médicos y como terapeutas en la parte de enfermedad de Parkinson es tratar de permitir a la gente que tenga una buena calidad de vida. Entonces, aquí vamos a hablar de una cosa de cómo vivir bien con la enfermedad de Parkinson. Acá hay un ejemplo de una paciente que fue diagnosticada y dice, el peor día de esta enfermedad fue cuando me diagnosticaron. Estaba atónita. Pero el mejor día fue cuando entendí que había cambios que podría realizar en mi vida para ayudarme a manejarlo y seguir viviendo bien. Me devolvió la sensación de tener control de mi vida y algún tipo de poder. Y ese es un testimonio de Phyllis que ya cuando llevaba 5 años de haber sido diagnosticada. Entonces, ¿cómo hacer frente al diagnóstico de enfermedad de Parkinson? Hay que tomarse un tiempo para procesar la noticia, pero es bueno tratar de aprender acerca de investigaciones, tratamientos, intervenciones en el estilo de vida. Nosotros sabemos que la enfermedad no se puede curar en este momento, pero hay que enfocarse en lo que sí se puede hacer. ¿Qué opciones hay? ¿Cómo podemos mejorar las cosas a largo plazo? Como el ejercicio, hacer terapia física, en cosas que sí se pueden hacer. El Parkinson avanza lentamente. De hecho, cuando una persona es diagnosticada con la enfermedad de Parkinson, la expectativa de vida es muy similar a sin la enfermedad de Parkinson. Entonces, por ejemplo, si uno diagnostica a una persona con la enfermedad de Parkinson a los 60, y la expectativa de vida promedio de alguien en Estados Unidos, digamos, por tomar un número, es 86 años, 85 años. La persona diagnosticada con la enfermedad de Parkinson va a tener una duración de la vida muy similar que una persona de la misma edad que no tenga enfermedad de Parkinson. Entonces, la enfermedad de Parkinson avanza lentamente y
Y ahí es bueno no intentar compararse con otros. Como si yo vi a esta persona que tiene enfermedad de Parkinson cuando estaba pequeñito, o mi abuelito le dio enfermedad de Parkinson y él tenía esto es exactamente lo que me va a pasar a mí. No necesariamente. No todas las personas con enfermedad de Parkinson tienen la misma progresión. Y no es lo mismo tener Parkinson hoy que haber tenido Parkinson hace 50 años. Yo creo que las expectativas son diferentes. Entonces, esos son como algunos consejos que la Fundación ha propuesto. Hay cosas que uno no puede prever acerca de la enfermedad, ¿sí, no? Hay que seguir la corriente en ciertas cosas, porque hay cosas que uno no puede predecir en cuanto a la enfermedad de Parkinson, qué va a pasar en 5 años o qué va a pasar en 10 años, pero hay que estar abierto pues como a las posibilidades. Y hay que estar flexibles a cambiar planes. Por ejemplo, si hay un día en que se sientan mejor y quieran ir afuera, ese día hay que aprovechar y hacer cosas por fuera. Pero si ese día no se siente bien y se siente cansado, ese día es un día para descansar. Entonces es bueno ser como flexible porque a veces la enfermedad, digamos, le cambia a uno los planes, por así decirlo. A veces tener una enfermedad le quita a uno la sensación de control, porque uno no es la única persona que maneja su destino, pero la enfermedad también tiene algo que ver. Entonces, es importante, en ese sentido de que uno pierde control al tener una enfermedad, es bueno tratar de mirar, si bien la persona no puede tener control en cuanto a tener la enfermedad o no, hay que mirar en qué cosas sí puede tener control. Su rutina de ejercicio, su rutina de medicación, cómo organizar las cosas sociales, tratar de mantener control de las cosas que uno sí puede controlar. La pérdida de independencia, en algunos casos hay gente que puede necesitar de alguien más para que le ayude a ciertas cosas. Entonces hay que reflexionar como, por ejemplo, si para una persona ser independiente significaba manejar un avión, irse en el avión y manejando y dar vueltas y viajar por el mundo en su avión, alguna cosa así. Pero digamos que por la enfermedad de Parkinson ya no puede ser piloto. Entonces tiene que buscar otras maneras de mirar qué significa ser independiente. Si de pronto ser independiente significa para mí pasar una tarde con mis amigos o dedicarme a escribir en mi estudio solo. Mirar como qué otras cosas puedan generar independencia. Hay cambios en el estilo de vida y el estilo de vida cambia. Digamos, si digamos la enfermedad de Parkinson no le permite a las personas salir a correr en las montañas 1 hora cada día, en lugar de quitar la actividad de ejercicio, sería bueno reconfigurarla. Entonces, digamos, si yo no puedo correr en las montañas, digamos, yo quiero seguir corriendo, pero lo voy a modificar. Voy a correr en una caminadora estática, de esas que están en la casa, o me voy a conseguir una bicicleta de esas bicicletas estáticas y voy a pedalear la bicicleta. De tal manera que la actividad sí se puede hacer, pero con ciertas modificaciones. Los roles se pueden modificar. Si, por ejemplo, digamos, el mismo ejemplo, el piloto que ya no puede manejar su avión y él, digamos, en lugar de enfocarse, oh, no, ya no puedo trabajar como piloto, es como, mira, bueno, ¿qué nuevas cosas puedo hacer? O ahora que no estoy trabajando de lunes a viernes, ¿qué otras cosas puedo disfrutar? Como enfocarse en qué cosas puede uno modificar acerca de la situación y cómo hacerlo lo más placentero posible. Entonces, hay 5 cosas para vivir mejor que la Fundación pues plantea. Pensar en lo que es lo más importante para usted. Encontrar a alguien en quien apoyarse y con quien hablar. Crear hábitos saludables, ejercicio, terapia física, comer bien y mantenerse activo de la manera que mejor le funcione. Y encontrar un doctor que sea experto en la enfermedad de Parkinson. Entonces, en cuanto a vivir bien con la enfermedad de Parkinson, enfóquese en qué es lo más importante. ¿Qué me ayudaría a vivir mejor hoy? ¿Qué me ayudará más ahora? En cuanto a encontrar con quién hablar, hay muchas personas que tienen enfermedad de Parkinson y hay de tal manera que no hay que sentirse solo.
Es bueno encontrar una persona con quien hablar. No necesariamente tiene que ser otra persona que tenga Parkinson, pero a veces puede ser un psicólogo, a veces puede ser un amigo cercano, el que le pueda ser un confidente, para también uno aprender a no enfocarse en la enfermedad. Mantener la esperanza es importante, ser positivo en esas cosas, unirse a un grupo de apoyo con otras personas de la enfermedad de Parkinson, como los que tiene la Fundación de Parkinson. Otras fundaciones también tienen estos grupos. Y encontrar una persona que lo motive a uno. Hay que crear hábitos saludables, elegir alimentos saludables. La dieta mediterránea, que es rica en granos, verduras y algo de pescado, tiende a ser mejor, tiende a reducir el riesgo de tener problemas de memoria y dormir lo suficiente también es importante. Los cambios pequeños pueden marcar una gran diferencia a largo plazo, en las décadas. Mantenerse activo, hacer la mayor cantidad de ejercicio posible. Eso es una de las cosas que está demostrado que disminuye la tendencia de progresión de la enfermedad. Meterse en programas de ejercicio específicos que lo obliguen a uno a hacer ejercicio de manera programada. Andar en bicicleta, meterse en clases de tai chi, de yoga, de pilates, de baile, pesas. Rocksteady boxing o el boxeo sin contacto, caminar. Ese tipo de actividades son importantes. Y es importante conseguir un doctor que sea experto en enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, acá en Nuevo México, yo estoy en la Universidad de Nuevo México. Esos son mis colegas, la doctora Peter Richardson y la doctora Delovich. Y también está en nuestra nurse practitioner que se llama Melanie Stewart. Y estamos construyendo el nuevo centro de trastornos de movimiento en honor a Jamie Koch. Y vamos a generar un centro especial de trastornos de movimiento que va a estar ubicado en la Universidad de Nuevo México. Ya estamos en el edificio de la Universidad de Nuevo México, pero nos vamos a trasladar a un centro especializado solamente enfocado en trastornos de movimiento. Entonces, es importante encontrar un doctor que sea experto o que esté familiarizado con la enfermedad de Parkinson. Encontrar un médico es como el primer paso. Puede ser un neurólogo general que esté familiarizado con la enfermedad de Parkinson y que se sienta cómodo tratando enfermedad de Parkinson. Si no, o si quiere una segunda opinión, puede buscar un neurólogo que se llama especialista en trastorno de movimiento, como yo o mis colegas. Es útil. Hay algunos pacientes que, por ejemplo, este testimonio de un paciente que tiene enfermedad de Parkinson, que sintió que al ver un especialista en trastorno de movimiento, tenía una persona que supiera acerca de eso y una persona a la cual ir cada 6 meses cuando pasa algo importante. Pero hay gente que ve a primary care o a un neurólogo general y el neurólogo general es muy bueno para manejar trastornos de movimiento y no tiene ningún inconveniente. O hay gente que, digamos, ve a un neurólogo general por años y ve a un especialista en trastornos de movimiento de vez en cuando y vuelve a ser un neurólogo general. Si quieren obtener ayuda acerca de dónde encontrar expertos, acá hay una línea que es este número que la fundación tiene para ayudar a la gente a encontrar un experto en trastornos de movimiento, pero en general uno puede buscar en línea trastornos de movimiento o movement disorders y le muestra a uno quién hace lo que uno hace, o sea, quién hace o quién ve más pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, con el Parkinson hay varias opciones. Uno puede enfocarse en que la enfermedad es progresiva y que le va a cambiar a uno la vida, o puede uno enfocarse en tratar de controlarlo y tratar de modificarlo. Este es un testimonio del senador Johnny Saxon, que es miembro del consejo directivo de la fundación. Y hay que recordar que no están solos. La Fundación de Enfermedad de Parkinson está para apoyar en cada etapa del viaje. Tiene recursos, tiene grupos de soporte, pero también hay otras fundaciones y grupos locales donde los pacientes
hablan acerca de la enfermedad y buscan acerca de recursos. Hay mucha información y hay muchos lugares a los que se pueden ir y cosas que se pueden hacer, pero a veces es bueno uno tener la oportunidad de hablar con otros que brindan esta información. Mira, por acá, por ejemplo, hay muchas cosas en línea y a raíz de lo del COVID hay muchas cosas que han hecho transición en línea. En la página de la Fundación de Parkinson hay recursos también una línea gratuita donde pueden llamar y obtener información. O puede uno preguntarle al neurólogo que uno está viendo o al especialista de trastornos de movimiento acerca de recursos que hayan locales. Hay que encontrar un equipo adecuado, no solo médico, pero sino terapias de lenguaje, terapia física. Es bueno empezar a construir como esa red de apoyo y empezar a buscar la gente, porque así todo eso no se necesite. Es bueno uno saber dónde están los recursos, cuando uno los necesite, si uno los va a necesitar. Adoptar hábitos saludables es importante y recuerden que no están solos. Hoy pueden tomar medidas que pueden impactar el desenlace a largo plazo de manera positiva. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y es un placer. Buenísimo, muchas gracias, doctor Suárez. Era una gran presentación. Tenemos unas preguntas para usted sobre el tema de hoy, si tiene tiempo. Claro. Perfecto, ok. La primera pregunta que tengo para usted es, ¿hay alimentos o suplementos que contengan dopamina? Bueno, hay medicaciones que son formuladas como la carbidopa-levodopa, también conocida como Sinemet. También hay otros medicamentos que se llaman agonistas de dopamina, como pramipexol, ropinirol. Y hay unos medicamentos que son como suplementos que también contienen dopamina. Uno de ellos que es muy común se llama la mucuna pruriens. Con la mucuna pruriens es una cosa que es mejor uno hablar con el médico de uno, con el neurólogo de uno, en cuanto a qué opciones tomar, porque hay pacientes que deciden tomar suplementos por cuenta propia y los suplementos actúan, como en este caso la mucuna pruriens, actúa también como la medicación. Entonces a veces es bueno uno tener alguien con quien hablar acerca de cómo tomarlo, porque el hecho de que sean suplementos no significa que no tengan efectos adversos. Entonces yo lo que diría es si uno quiere tomar algún tipo de suplemento que sea, no sé, en una farmacia, es bueno no hablar con el médico de ellos para mirar que no haya ninguna interacción con las medicaciones que uno toma. Pero la respuesta es sí, sí hay. Perfecto, muchas gracias. Ok, otra pregunta, ¿cómo se puede saber si una síntoma es causada por el Parkinson o por alguna otra cosa? Ok, esa es una pregunta difícil. Primero, pues, si son los más comunes o no. Si uno tiene enfermedad de Parkinson y le empieza a dar temblor o dificultades de movimiento, rigidez, esos son síntomas comunes. Entonces, probablemente son relacionados con la enfermedad de Parkinson. Cosas como la depresión o que uno se sienta triste y antes de que le diera Parkinson a uno nunca le había dado eso, puede que esté relacionado. Entonces, cosas que tienden a aparecer después del inicio de la enfermedad, por lo general pueden estar relacionados con ellas. O cosas que tengan que ver con la medicación. Por ejemplo, digamos, a mí me mandan una medicación para la enfermedad de Parkinson y me tomo la medicación y me empieza a parecer una cosa nueva. Digamos, no sé, empiezo a orinar más o empiezo a ver cositas. Ese tipo de cosas que están directamente relacionados con la aparición de una medicación, puede que estén relacionados con la medicación, pero no con la enfermedad. Y las cosas que están relacionadas con la enfermedad a veces tienden a mejorar con la medicación para la enfermedad de Parkinson. Entonces, los síntomas que tienden a responder de una manera positiva, o sea, que se disminuyen cuando uno toma la medicación para la enfermedad de Parkinson, a veces están relacionados con la enfermedad. Pero a veces es un poquito difícil como poderlos separar, lo que es parte de la enfermedad versus lo que no. Entonces, lo que a veces yo recomiendo a la gente es, si empiezan algún síntoma, empezar a tomar como un diario. Mirar a ver
a qué hora le pasa, cuándo le pasa, qué tipo de cosas están relacionadas. Y a veces uno charla con el médico y se da cuenta si hay algún tipo de relación. A veces la relación es temporal, que pasa al mismo tiempo que cierta cosa. Y eso nos permite pues como diferenciar si tiene que ver con la enfermedad de Parkinson o no. Perfecto, y eso me lleva a la pregunta próxima. ¿Qué es parkinsonismo? ¿Nos Ok, puede explicar un poco? Parkinsonismo es un concepto. Entonces, digamos, pongamos un ejemplo. Parkinsonismo es como un carro. Entonces, es un carro, ¿sí no? Tiene 4 ruedas, tiene ventanas. Entonces, Parkinsonismo es un concepto que dice que uno tiene temblor, que uno tiene dificultad para moverse y que de alguna manera parece que la forma en la que uno se mueve se parece mucho a la de alguien que tiene la enfermedad de Parkinson. Entonces, digamos, Parkinsonismo es como un carro, pero los carros tienen diferentes marcas, ¿no? Entonces está un carro que es de marca Honda, está un carro que es de marca Toyota y está un carro que es de marca Mercedes, pues. Entonces, digamos, Parkinsonismo genera temblor, genera dificultades para moverse y cosas de esas, pero es causado por diferentes cosas. Entonces, un tipo de Parkinsonismo, digamos, es la enfermedad de Parkinson, que es, digamos, un carro marca Toyota, ¿sí o no? Entonces, se ve como un carro, tiene 4 ruedas, tiene ventanas. Pero hay otras causas de Parkinsonismo que son un poquito diferentes. Entonces, hay una que se llama MSA o Multisystem Atrophy o atrofia multisistémica, que se parece mucho a la enfermedad de Parkinson, pero tiene otros síntomas muy tempranos, como por ejemplo, se le baja la presión a uno cuando se para, tienen bastante problemas urinarios, retención, va al baño a toda hora, desde muy principios de que lo diagnostican a uno. Se parece mucho al Parkinson. Otra vez, se parece mucho al carro. Tiene 4 ruedas, tiene ventanas, pero tiene ciertas cosas que son diferentes. Hay otro tipo de Parkinsonismo que se llama PSP, Progressive Nuclear Palsy o parálisis supranuclear progresiva, que se parece mucho a la enfermedad de Parkinson. Otra vez, se parece a un carro, tiene 4 ruedas, tiene ventanas, pero tiene una diferencia que es que tiene mucha dificultad mirando arriba, mirando abajo y tiene a tener muchas caídas muy temprano en el diagnóstico. La mayoría de gente con enfermedad de Parkinson casi no tiene caídas al principio y puede que tenga algunas caídas después de que pasan varios años. Pero la gente que tiene este PSP tiende a caerse, sobre todo para atrás, muy temprano. Hay otro que se llama el MSA que ya hablamos, el PSP, y hay otro que se llama Lewy Body Dementia o demencia con cuerpos de Lewy, que es como una enfermedad de Parkinson, pero tiende a tener bastantes problemas de la memoria muy temprano, casi que al momento de diagnosticarse. Tiene muchas alucinaciones. Alguna gente que tiene enfermedad de Parkinson puede tener problemas de la memoria, puede tener alucinaciones, pero eso tiende a demorarse varios años. Cuando esto se presenta muy temprano, como en los primeros 3 años o en el primer año, tiende a ser uno de estos parkinsonismos. Otra vez, se parece a la enfermedad de Parkinson, se parece al carro, pero tiene otras manifestaciones diferentes. Entonces, este concepto de parkinsonismo es como todo lo que se parece al Parkinson. Si uno tiene enfermedad de Parkinson, uno tiene la típica pues enfermedad de Parkinson. Pero si hay algo que se presenta más temprano en una de estas 3 categorías, puede que sea una cosa que se llama un parkinsonismo atípico. O a veces uno puede tener digamos, no sé, un derrame cerebral pequeñito, un stroke que le dicen, y de eso le da un temblorcito. Y ese temblorcito, pues digamos que está relacionado al derrame y le apareció a uno después del derrame cerebral. Si a uno no le vuelve a dar ningún derrame, ese temblor nunca va a cambiar en la vida. Y eso se llama parkinsonismo a raíz de un derrame cerebral. Entonces son cosas que parecen Parkinson por lo general, pero no son enfermedad de Parkinson. Perfecto, muchas gracias por esta información. Ok, unas preguntas me faltan.
¿Qué le recomienda a una persona que vive en un lugar que no tiene acceso a un equipo de atención completo, como no tiene un doctor especialista en trastornos de movimiento? ¿Qué le puede decir a la persona? Bueno, hay varias opciones. Una, eso depende pues, de la capacidad que uno tiene para viajar, de la capacidad económica y cosas así. Y también de qué tan lejos está el doctor. Entonces, si digamos uno definitivamente no puede viajar a ningún lado y digamos hay que hacer de trabajos locales, lo primero que yo haría sería preguntarle al doctor, el PCP, si él se siente cómodo o ella o él se siente cómodo manejando la enfermedad de Parkinson, si está familiarizado con las medicaciones, si el doctor o la doctora dice no, se puede preguntar por otro doctor de primary care que tenga ese tipo de experiencia. Hay muchos primary PCPs o doctores generales que tienen mucha experiencia a raíz de los años manejando este tipo de enfermedad y saben más o menos qué hacer. Entonces, lo primero es como tener una discusión con el doctor de primary care. Si el doctor de primary care, la doctora o el doctor de primary care tiene experiencia y las cosas van bien, perfecto, ¿ok? El segundo nivel es si la doctora o el doctor de primary care no se siente cómodo o dice, ¿saben qué? Mira, hay ciertas cosas que no sé qué podamos hacer. Es bueno buscar un neurólogo general que esté cerquita y ir donde el neurólogo o la neuróloga y hablar con ellos acerca de la enfermedad, hablar acerca del tratamiento y mirar a ver cómo va todo. La misma pregunta, si el neurólogo siente que todo está bien, y también preguntarle a la neuróloga o al neurólogo si hay alguna cosa diferente que podrían estar haciendo, si creen que de pronto sería importante ver a un especialista de trastorno de movimiento o no. ¿Okay? Si la neuróloga o el neurólogo dicen que las cosas están bien y en general pues el paciente se siente bien, pues está bien. Pero si ellos dicen, no, ¿sabe qué? Yo creo que es bueno ver a un especialista de trastornos del movimiento. Entonces, digamos que uno puede hacer esa visita con el especialista de trastorno del movimiento, pero puede hacer una visita de vez en cuando. Si no hay una persona local, puede uno, digamos, viajar y viaja uno cada cierta cantidad de meses, cada cierta cantidad de años, como para chequear. Y hace uno todo su manejo local con la doctora o el doctor de general o el neurólogo general. Esas son como las opciones. Y también hay muchas opciones de telemedicina hoy en día, entonces también es una opción. Si de pronto yo y mucha gente está abriendo ahorita consultas de telemedicina. Entonces, por ejemplo, si hay alguien que está en algún lugar donde no hay un especialista en trastornos de movimiento, puede uno pedir las citas, la copia de las citas del doctor primario o de la neuróloga o el neurólogo primario, mandarlas a donde el doctor de especialista del movimiento. La doctora o el doctor de especialista del movimiento puede hacer una consulta por telemedicina, mirar a ver cómo va todo, revisar los papeles de la otra persona y a partir de eso pueden decir, no, ¿sabe qué? Todo lo que están haciendo está bien y ya. Entonces yo creo que la telemedicina también favorece esas cosas. Ahorita también en la página de la fundación uno puede buscar por internet programas de rehabilitación remotos y hay muchos programas que están montando ahorita con terapeutas físicos, con terapeutas del ejercicio que se están haciendo de manera remota. Entonces yo creo que eso también es una manera de digamos, facilitar el contacto. A veces uno puede, digamos, ver a la neuróloga o el neurólogo una vez y a veces también pueden hacer citas de seguimiento, las siguientes citas por teléfono o por video. Entonces, digamos que eso también facilita las cosas. Perfecto. Ok. Y con esa última pregunta cerramos la presentación de hoy. Otra vez queremos agradecer a nuestro presentador, Dr. Suárez Cedeño, y la Universidad de Nuevo México. Si tiene alguna pregunta que no haya sido respondida hoy, por favor, contáctenos llamando al 1-800-473-4636 o por correo electrónico a helpline@parkinson.org.
También recuerden buscar más recursos en nuestro sitio web parkinson.org/recursos. Únase a nosotros el próximo mes para más programas como el de hoy. Para registrarse para nuestros días de EP Salud en casa, visite parkinson.org/EP Salud. Muchas gracias y manténganse sanos y seguros. Adiós. Mucho gusto. Que estén muy bien.